Le doy la bienvenida a la primer ponente, a la doctora Georgina Ruiz Toledo, directora del Centro de Investigación Universidad Anáhuac Puebla, con el tema Los derechos humanos desde la perspectiva de género. Me permitiré leer su semblanza curricular. Doctorante en Ciencias Políticas, Ciencias de Política y Gobierno por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Ciencias Humanas por la Universidad Anáhuac Puebla y licenciada en Administración por la Universidad Iberoamericana Puebla. Cuenta con una certificación en Derechos Humanos por el Centro Anáhuac en Derechos Humanos, así como diversos diplomados en esta materia. Ha desarrollado estrategias de evaluación y diagnósticos enfocados a incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía en entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana en el marco del Programa Nacional para Prevenir la Violencia y la Delincuencia PRONAPRED. Ha diseñado y desarrollado el Centro de Investigación Anáhuac Puebla. Además, ha diseñado, coordinado e impartido programas académicos de capacitación en derechos humanos, igualdad, no discriminación y género para el gobierno estatal y federal. Docente del área de humanidades con especialización en derechos humanos en diferentes universidades, en seminarios, licenciaturas y posgrados. Perteneció al padrón de dictaminadores editoriales de derechos humanos del Instituto de la Justicia de la Judicatura Federal y fue designada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla como consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para los periodos 2016-2018 y 2018-2020. Adelante, doctora Georgina Ruiz Toledo. Desde el uso del micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer al Gobierno del Estado de Quintana Roo por esta invitación y por hacer posible esta jornada de conferencias por el derecho humano a la paz, la promoción de la cultura del respeto y la legalidad en el servicio público y también por la difusión de la importancia de estos derechos que son de todas y de todos. Agradezco y saludo con mucho gusto al doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno, también al maestro Elías Antonio Prado Laguardia, subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana. También saludo con mucho gusto a todas y a todos los servidores públicos de Quintana Roo que hoy nos acompañan, a los académicos especialistas con quienes comparto este panel. Es un honor. Pues como lo acaban de decir, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos y que desde 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en el fundamento de un presente y un futuro justo y digno para todas las personas. También nos brinda este poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. Y yo quiero comenzar pues con este primer artículo de la declaración. En la lámina siguiente, si me apoyan. Precisamente quiero comenzar con el preámbulo y el artículo número 1, porque es donde se resumen los ideales de un mundo más justo y equitativo, donde cabemos todas las personas, al establecer que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. También, en la siguiente lámina podemos encontrar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Por ello, es nuestro deber defenderlos y velar por su cumplimiento. Si nos damos cuenta, tanto en el preámbulo como en el artículo número 1, como en el Pacto Internacional, vemos recurrentemente y en otros tratados también una palabra clave a la que yo me quiero referir hoy al iniciar esta ponencia, y ese es el término dignidad. La dignidad, según López Vela, es el concepto primario en el que se encuentran fundamento tanto la Declaración Universal como varios tratados, pero cada uno va entendiendo la dignidad en un sentido diverso y le atribuye características diferentes. Se dice también que la noción de dignidad está a punto de convertirse en un pseudoconcepto, es decir, se usa o la usamos recurrentemente casi para todo, pero significa muy poco. Es decir, en nuestros días la noción de dignidad tiene mayor contenido emocional que epistémico. Y por eso yo quise comenzar esta ponencia hablando de la dignidad, porque este concepto que es tan primario y al que recurrimos todos en nuestro diálogo, en nuestro discurso diario, en nuestro discurso familiar o en nuestra cotidianidad, a veces es difícil definirlo, pero sí podemos darnos cuenta y sí podemos señalar cuando ciertas acciones, tanto en el ámbito individual como en la esfera pública, nos indignan. Las personas, los seres humanos, somos capaces de reconocer
cuando algo nos indigna, independientemente de que el término dignidad nos cueste un poco verbalizarlo y nos cueste un poco definirlo, precisamente porque es un concepto primario. Es decir, se trata de un sentimiento moral específico, dice Valls, e inconfundible, que responde a circunstancias precisas y que no es posible obviar o pasar o dejar pasar u omitir. Es decir, lo que nos indigna no lo podemos dejar pasar, no lo podemos omitir, no podemos hacer que no lo vemos. Eso sí es muy claro. Y de acuerdo a Ruth Macklin, ella sostiene que invocar el concepto de dignidad sin aclarar su significado es el uso de un simple eslogan. Entonces, por eso yo quise referirme a este concepto, y en la siguiente lámina quisiera comentar un poco sobre los dos principios sobre los que se sostiene la dignidad, el autorrespeto y la autenticidad. Dice Borking que el principio de autorrespeto es cuando cada persona debe tomar su propia vida en serio. Es decir, tiene que aceptar que su vida es un asunto de importancia, que esta vida sea realmente un desempeño exitoso en lugar de una oportunidad desperdiciada. A eso se refiere para poder definir el autorrespeto. Y el segundo principio sobre el que se sostiene el concepto de dignidad es la autenticidad. Es decir, cada persona tiene una responsabilidad especial y personal para la identificación de lo que cuenta como éxito en su propia vida. Cada quien tiene una responsabilidad personal para crear esa vida a través de una narrativa coherente o un estilo que cada quien haga suyo. Considero que la idea de dignidad debe ser capaz de dar sentido a la hora de responder a ciertos conflictos humanos. En el momento en el que nos encontramos frente a problemas límite en la vida de cada uno de nosotros, la idea de dignidad debe ser una suerte de brújula que nos diga en qué dirección debemos actuar y qué actos debemos evitar. Como se ve, estamos frente a un concepto central de la ética y de la política que tiene además que engarzarse con ideas tan poderosas como la justicia, la equidad y la igualdad. En la siguiente lámina podemos ver que ya desde el año 2011 en nuestro país se tomó la decisión de reformar la Constitución Política con el objetivo de incluir a los derechos humanos. En su artículo número 1 establece que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que esta propia Constitución establezca. Además, en la siguiente lámina también podemos ver que la Constitución reconoce que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por último, el artículo número 1 de nuestra Constitución Política señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El concepto de dignidad, como podemos verlo, está estrechamente conectado con la teoría de los derechos. En algunas ocasiones es fundamento de los derechos, en otras ocasiones es el contenido de algunos derechos y en otras más la dignidad es lo que da estructura a los derechos. Si pasamos a la siguiente lámina, yo quisiera ir enfocando esta plática ya a hablar de los derechos de las mujeres, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas establece que las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación, lo cual es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. Es decir, cuando se habla de igualdad, no significa que no se reconozcan las diferencias propias de cada sexo, sino más bien es reconocer que las mujeres y los hombres somos iguales en dignidad y en derechos. Por eso quise comenzar esta charla hablando de dignidad y tratando de reflexionar sobre el concepto, porque en realidad en muchos tratados, en muchos documentos y en nuestra vida diaria, como lo mencioné, utilizamos esa palabra, pero a veces es difícil poderla
vincular con los documentos o con el quehacer diario, precisamente porque es tan primaria que de pronto se nos olvida en el quehacer, pero no se nos va a olvidar nunca cuando se trata de nuestra propia vida, desde donde hay que defenderla. Hoy damos por sentado que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, pero este camino ha sido un camino muy largo, ha sido un recorrido amplio para que esto suceda. Y yo me quiero referir a este primer paso, a uno de los 6 pasos que se han dado a lo largo de la historia. El primer paso, pues, es que las personas individuales tuvieron que adquirir derechos frente al Estado bajo leyes internacionales. Eso fue el inicio. Este cambio conceptual se dio durante el siglo XIX por medio de tratados internacionales que otorgaban derechos a las personas contra los estados respecto a la esclavitud y a la guerra. Una vez establecido esto, las organizaciones no gubernamentales de mujeres pudieron cabildear a favor de otros tratados concernientes específicamente a ellas, como fueron las convenciones de 1904 y 1910, destinadas a combatir sobre todo el tráfico de mujeres. El segundo paso era que el concepto de derechos humanos internacionales tenía que ser aceptado. Dada la magnitud de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de proteger a sus víctimas, ofreció suficientes incentivos para los estados para que acordaran la necesidad de un sistema de protección de los derechos humanos. Y fue así como se creó la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y, por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. El tercer paso, pues era que se tenía que considerar a las mujeres capaces de tener derechos legales, porque estos no existían. Este obstáculo era muy real, ya que las leyes mismas se habían negado durante siglos a otorgar estos derechos. El cuarto paso que se dio en esta historia es que se debía aceptar la idea de que hombres y mujeres podían tener iguales derechos. Este concepto ni siquiera fue tomado en cuenta por las organizaciones intergubernamentales hasta después de que se había creado y cuando ya tenía un camino recorrido la Liga de Naciones. El quinto paso fue que el feminismo tenía que desarrollar metodologías y teorías que pusieran las vidas de las mujeres en primera fila. Eso es lo que le debemos al movimiento feminista. Metodologías y teorías que ponen en primer plano a las mujeres y que borraran esa distinción artificial entre las esferas pública y privada. Las metodologías de género sensitivas y las teorías de género desarrolladas durante los años 70 y 80, sobre todo en todo el mundo, visibilizaron las relaciones de poder entre sexos y, por lo tanto, la increíble discriminación padecida por las mujeres en todas las esferas y en todo el mundo. Por último, el sesgo androcéntrico en la teoría y práctica de los derechos internacionales tenía que ser develada. Esto no se empezó a dar sino hasta finales de los años 80, cuando las pensadoras feministas iniciaron su crítica del paradigma de los derechos humanos y a proponer uno más inclusivo, género sensitivo, que incluyera mujeres de todos los colores, edades, capacidades, religiones, prácticas religiosas y culturales. El respeto a los derechos humanos se ha promovido desde 1948, cuando los Estados miembros de la ONU firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no fue sino hasta 1979, cuando la defensa de los derechos de las mujeres se puso al fin en la agenda internacional a través de la firma de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De ahí, hasta 1994 surge la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En México, los derechos de las mujeres son reconocidos tanto en el artículo 1 de nuestra Constitución como en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si me apoyan con la siguiente lámina, podemos ver también que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un parteaguas en esta protección de los derechos de las mujeres, debido a que por primera vez establece que la violencia contra la mujer es una forma de violación a los derechos humanos y otorga una definición clara de la discriminación contra la mujer. Así, esta convención recuerda que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. Dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país. Constituye un verdadero obstáculo para el bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.
A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada en Belém do Pará en el año 1994, otorga al fin una definición de la violencia contra las mujeres y establece que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por eso, cuando empecé un poco esta plática, mencioné que los derechos de las mujeres son derechos humanos y una violación a los derechos de las mujeres, una violación a las libertades fundamentales. Dicha convención afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita también total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, y que además es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. El artículo 1 de nuestra Constitución, que ya pudimos visualizar en esta ponencia, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico y también se refiere al género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las preferencias sexuales. Cuando nosotros hablamos de teoría de género o de perspectiva de género, en esta ocasión yo me estoy refiriendo a mujeres específicamente, pero en realidad abarca todos los géneros que hoy se hacen presentes en nuestra sociedad. Es decir, ese respeto, lo que buscamos es ese respeto a la otredad, a la diversidad, a la diferencia de lo que nosotros creemos en comparación con uno mismo. Entonces, no es más que un llamado al respeto, a la dignidad de las personas por el simple hecho de serlo, de ser personas, más allá de su condición, más allá de su género. A pesar de ello, las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, a pesar de todos estos documentos, de todos estos tratados, de estar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de todo esto, las relaciones desiguales entre mujeres y hombres son parte del día a día, no solo en México, sino en todo el mundo, por lo que a nivel nacional e internacional se ha trabajado en materia legislativa para proteger los derechos de las mujeres. Y un ejemplo de esto, pues son algunos avances legislativos en nuestro país, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expedida en 2007, y cuyo objetivo pues es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el trabajo conjunto entre los 3 niveles de gobierno. La segunda razón por la que es tan importante respetar, promover, garantizar y proteger los derechos de las mujeres es para evitar la violencia por razones de género. Las cifras que podemos ver en las siguientes láminas, si me apoyan, por favor. Más adelante. Ahí, por favor. Muchas gracias. Las cifras a este respecto que yo les quiero compartir son alarmantes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de las mujeres experimentará violencia en el transcurso de su vida. En Australia, Canadá, Israel, Sudáfrica y Estados Unidos, entre el 40 y el 70% de las mujeres víctimas de asesinato fueron matadas, asesinadas por sus parejas. En Colombia, cada 6 días se reporta una mujer asesinada por su pareja. Podemos ver que hasta el 70% de las mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. Entre el 40 y el 70% de las mujeres víctimas de asesinato fueron asesinadas por sus parejas. Una mujer se reporta como asesinada por su pareja cada 6 días en Colombia. 1.100 violaciones se tienen reportadas. 1.100 violaciones se tienen reportadas al mes en República Democrática del Congo. Es decir, es alarmante todas estas cifras que podemos ver diario. Además, las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa, de sufrir cáncer, que incluso de sufrir cáncer, accidentes en vehículos, guerra o malaria, según las estadísticas del Banco Mundial. Es decir, es muy alarmante que a pesar de todos los adelantos en materia de legislación, en materia jurídica, que podemos ver, los tratados internacionales, en fin, que además el Estado mexicano es parte de todos estos tratados, apoya, respalda, forma parte de estas convenciones internacionales, podemos ver estas cifras que son verdaderamente alarmantes e indignantes. En la siguiente lámina, si me apoyan, por favor. Pues podemos ver que de acuerdo a datos del INEGI, el 52.9% de las mujeres que se casaron
o se unieron antes de los 18 años han sufrido violencia de pareja. El 43.4% de las mujeres que se casaron o se unieron a los 25 años o más han sufrido violencia también de pareja. El 48.7% de las mujeres que han tenido una sola unión o matrimonio han sido víctimas también de violencia por parte de su pareja. El 32% de las mujeres mexicanas han padecido violencia sexual. 7 mujeres fueron asesinadas diariamente en promedio en el país durante los últimos años. Estos datos verdaderamente reflejan la necesidad de trabajar, pues no solamente en materia de legislación, sino también ir acompañando todo esto en un trabajo de capacitación en cuanto a quienes forman parte de la impartición de justicia en nuestro país. Si nos podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Según el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, una vida libre de violencia significa, en primer lugar, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y, en segundo término, el derecho de la mujer a ser valorada, educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Si nos damos cuenta, entonces, el concepto de dignidad va muy de acuerdo a todos los comportamientos que nosotros tenemos y tiene tanto que ver en nuestra cotidianidad que nos ayudaría mucho, como lo mencioné al principio. Ojalá que sea y que sirva como una suerte de brújula para que estos patrones estereotipados, para que estos comportamientos y prácticas sociales podamos darle un curso donde en primer término tengamos el principio de la dignidad siempre muy presente a la hora de tomar decisiones y al enfrentarnos ante los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos, no solo como académicos, en gran medida como funcionarios públicos, pero también como familia, también como amigos, también como compañeros de trabajo, como compañeros de la universidad. Para cerrar esta ponencia, a mí me gustaría compartirles algunas acciones que pude anotar en la siguiente lámina, algunas acciones que nos podrían ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, bueno, cumplir con estas leyes y tratados internacionales que ya existen, que son amplios, que son detallados, que son extensos, pero por supuesto que son perfectibles en la medida en que la ciudadanía y las autoridades nos podamos coordinar para poder dar cumplimiento a todo esto. Crear planes nacionales y locales de acción donde el gobierno y la sociedad podamos trabajar en conjunto, hacer que la justicia sea accesible para las niñas y las mujeres, y garantizar su acceso universal a los servicios esenciales. También hay una necesidad enorme de capacitar constantemente a funcionarios públicos en materia de derechos humanos de las mujeres. Es importante también otorgar recursos públicos adecuados para ejecutar las leyes y políticas existentes en esta materia. También realizar campañas de concientización y sensibilización, como este esfuerzo que está haciendo el gobierno de Quintana Roo sobre la violencia contra las mujeres. Y por último, es indispensable que se realicen diagnósticos y evaluaciones en materia de violencia contra la mujer para saber cómo estamos y hacia dónde vamos de acuerdo a información válida y confiable. Hablar de derechos humanos siempre es hablar de justicia social, de dignidad, de no discriminación, de la participación activa y constante en la construcción de un mundo mejor. Recordemos que todas y todos merecemos vivir en una sociedad libre de violencia. Y si me permiten, en esta última lámina, si la podemos poner, yo quisiera referirme a esta frase, a esta pregunta de Eleanor Roosevelt, que dice: ¿dónde, después de todo, comienzan los derechos universales? En lugares pequeños, cerca de la casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual, el barrio en el que vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igual justicia, igualdad de oportunidades, igual dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan sentido allí, tienen poco significado en cualquier parte. Sin una acción ciudadana preocupada para mantenerlos cerca del hogar, buscaremos en vano el progreso en el mundo. Muchas gracias por su atención.